Señal directa. Estamos de regreso en esta primera emisión de Señal Informativa y como todos los lunes nos da mucho gusto recibir al doctor Roberto Castelán, quien ya está preparado con su comentario, su opinión en esta mañana. ¿Cómo está, doctor? Muy buenos días. ¿Qué tal, Belén? Muy bien, muchas gracias, muy buenos días. Buenos días, Sonia, y a todos nuestros radioescuchas y televidentes del Sistema Universitario de Radio y Televisión. Espero tengan un muy buen inicio de semana. Pues, como decíamos antes, y creo que los jóvenes necesitarían una explicación, voy a parecer disco rayado, así decíamos hace pues no mucho tiempo, pero por la tecnología ya parecerá mucho tiempo cuando se usaban esos discos grandotes, esos LP, esos discos de vinilo que tenían una rayita, y cuando la aguja pasaba por ahí se repetía y se repetía y se repetía y se repetía. Digo esto porque ahora los jóvenes ya no oyen discos, se van directamente a el internet o alguna memoria, y estos discos rayados ya no suceden. Y parezco disco rayado porque pues pareciera que siempre es la misma información y el análisis es más o menos el mismo, pero la realidad se empeña en repetirse, la realidad se empeña a presentarse tal cual, tal como es, se despoja completamente de discursos que intentan matizarla, y ahí está siempre necia presente. Y me refiero a esto porque en Jalisco hace muchos años somos líderes, ya lo he dicho muchas veces, somos líderes, siempre estamos dentro de los primeros 5 lugares en homicidios en homicidios dolosos. O sea, en Jalisco ya no es extraño para nosotros aparecer mes con mes o semana a semana o año con año en las listas de el estado dentro de los estados con mayor número de homicidios dolosos. Ahora, la semana pasada estuvimos viendo que hubo más o menos unos 10 por día, nada más en el área metropolitana de Guadalajara, hubo casi 70, entre 60 y 70 homicidios esta semana, y el problema es el mismo otra vez, ¿no? Que lo estamos convirtiendo en una parte de nuestra cotidianidad, o habría que preguntarnos si ya los jaliscienses decidimos aceptar que estos poco honrosos primeros lugares en los que siempre estamos son ya una parte de nuestra cotidianidad. No sé si podríamos vivir sin ellos, eso habría que preguntarnos, porque si nos damos cuenta ya ni siquiera es noticia, o sea, ni siquiera es noticia relevante. Aparece en las noticias, sobre todo las del área metropolitana de Guadalajara, porque yo no he visto medios del área metropolitana de Guadalajara que den a conocer los casos que están apareciendo también, que están sucediendo también, por ejemplo, en Lagos de Moreno, en La Chona, en Jalostotitlán, etcétera, ¿no? O sea que el Estado desaparece y el Estado se centra única y exclusivamente en el área metropolitana de Guadalajara. Es una noticia que ya ni siquiera es noticia, ¿no? No sé cómo definirnos como ciudadanos frente a este aspecto, ciudadanos de primera, de segunda, porque si nos comparamos con cualquier democracia en cualquier parte del mundo, esto sería simple y sencillamente el horror. Quiero decir con esto que ya ni entre el gobierno, ni entre la sociedad, ni entre los medios de comunicación, ya no hay una alarma, ya no hay ninguna expresión de preocupación si el número es 10, 20, 30, 5, 15, nos da exactamente lo mismo. Yo los invitaría a pensar en cualquier situación de cualquier otro tipo, por ejemplo, en el mar, en una alberca, en donde de repente se estén ahogando 10 personas por día. Yo tengo la seguridad que esa playa o esa alberca inmediatamente recibiría una atención especial, o una carretera en donde tenga 70 accidentes en una semana, inmediatamente ese tramo carretero recibiría una atención especial. En el caso de los asesinatos en Jalisco, pues bueno, pueden ser 10, pueden ser 20, pueden ser 50, lo hemos repetido muchas veces, son cifras que no nos representan absolutamente nada, se convierten en estadísticas, y el gobernador llega y habla de que ya bajó y luego que ya subió, pero es por causa de ellos. Y eso es también lo que quiero hablar. La frase es entre ellos, es otra de las frases que se viene repitiendo como disco rayado.
desarrollado ya desde hace muchísimos años. La falta de creatividad inclusive para que los gobernantes inventen algún otro tipo de frase que oculte su incompetencia. ¿Qué cosa quiere decir esa frase de es entre ellos? Pues en primer lugar es una estrategia que no es estrategia. Es una estrategia cuando mucho mediática, es una estrategia cuando mucho ahí entre los círculos más cercanos del gobierno, pero en realidad no es una estrategia en contra de o para bajar el número de crímenes dolosos, el número de homicidios dolosos. En todo caso, esa famosa frase es entre ellos que quieren convertirla en una estrategia, es fundamentalmente una irresponsabilidad, es una enorme irresponsabilidad gubernamental porque evita tratar a fondo el problema. Cuando el gobernador del estado dice es entre ellos, quiere decir a mí eso simple y sencillamente no me compete. De hecho lo dijo, dice vamos a atender los problemas o los crímenes que impactan directamente a la ciudadanía, como si esto no impactara a la ciudadanía, como si oír balaceras en la noche, enterarse de que el vecino falleció, etcétera, no impactara a la ciudadanía. Entonces, es entre ellos, es una frase que denota una irresponsabilidad tremenda del gobierno del Estado. También, por supuesto, evidencia su propia incapacidad. O sea, estamos viendo que el gobierno del Estado simple y sencillamente es incapaz de resolver este problema. No lo va a resolver, no lo puede resolver, no tiene los medios para resolverlo. Yo creo que sería más honesto, más ético para el gobernador decir no podemos resolverlo, tenemos que buscar alguna ayuda de nacional o hacer algo, o simplemente es un problema con el que no puedo. Eso yo creo que pues habría muchas críticas por supuesto, pero lo reconoceríamos más a decir simple y sencillamente es entre ellos, como si fuera un problema que no pertenece al gobierno del Estado. Luego esta famosa frase es entre ellos nos da la impresión de que el gobernador espera que se eliminen entre ellos. Y cuando se eliminen entre ellos, pues entonces ya va a venir una baja en los homicidios dolosos, ya nada más va a estar el del borrachito que mata al otro saliendo de una cantina o alguna cosa así, ¿no? Es el esperar a que se eliminen entre ellos, pues es sencillamente un completo absurdo, porque ellos, que quién sabe qué entienda por ellos el gobernador del estado, pues no se van a terminar por eliminar. ¿Quiénes son ellos? Bueno, ellos son, según me quiero explicar, porque el gobernador nunca explica quiénes son ellos, son víctimas y son victimarios. O sea, las víctimas, en primer lugar, podemos decir que los primeros pertenecen a un grupo organizado contrario a los otros grupos organizados y van y matan a los de ese grupo, a los del grupo contrario. Ese es un tipo de víctima. Pero también entre las víctimas nos vamos a encontrar a deudores de estos grupos organizados, pequeños tiradores, como se les llama, que venden pequeñas cantidades de dosis, sobre todo de cristal, en estos últimos años, y que son eliminados simplemente porque deben 100, 200, 500 pesos o porque se cambiaron a otro grupo. Normalmente son deudores pequeños, son muy pequeños deudores, quiero decir, no estamos hablando de los grandes narcotraficantes, y estos pequeños deudores pertenecen a familias que están incrustadas en las comunidades. Pero también entre las víctimas nos vamos a encontrar funcionarios estatales y municipales, por ejemplo, policías y otro tipo de funcionarios. Estas víctimas, estos funcionarios estatales y municipales, podríamos dividirlos también en que son víctimas por su función, o sea, por cumplir con su función, alguien que molestó por cumpliendo su función, algún narco sin darse cuenta o dándose cuenta, pues lo mandan a matar,
o por su complicidad. Algunos de ellos se convierten en cómplices y no cumplen las condiciones de esa complicidad y son asesinados, o simple y sencillamente también estos asesinatos muchas veces se dan como mensaje a un funcionario mayor. Por eso es importante explicar quiénes son ellos. Mencioné las víctimas, que las víctimas también son aquellos que quedan como sobrevivientes, madres, padres, hijos huérfanos, hermanos, amigos, parte del medio escolar o laboral, y toda la sociedad se convierte en víctima en este caso. ¿Y los victimarios quiénes son? Los victimarios, pues simplemente también pertenecen a un grupo organizado, pero hay otro tipo de victimarios que son víctimas forzadas, es decir, sicarios que son secuestrados, que son desaparecidos por un medio de desaparición forzada y que de repente nos los encontramos amenazados haciendo trabajos para los grupos organizados del crimen organizados. Podemos llamarles sicarios a fuerzas. Pero también entre los victimarios están aquellos que se ven tentados por algo que yo llamaría tentación de limpieza, grupos de policía, grupos del ejército o de la marina que ven la posibilidad de eliminar a víctimas de eliminar a personas que ya han metido 2 o 3 veces a la cárcel y han salido y sencillamente se toman la justicia por su mano. Las formas que se plantea esto son múltiples: asesinatos, desapariciones forzadas, narcofosas, narcocampamentos, etcétera, etcétera. El problema es que mientras el gobernador siga empeñado en decir que simple y sencillamente el problema de la alta criminalidad que hay en el estado de Jalisco es entre ellos, pues es un problema que no se va a resolver. Es un problema que necesita atención y yo creo que sería urgente declarar una crisis humanitaria en el estado, lo amerita. Y esta crisis humanitaria debería convertirse en la columna vertebral de las actividades del gobierno. Lo primero es darle tranquilidad al Estado antes de pensar en cualquier otro tipo de endeudamientos, préstamos o Six Flags y ese tipo de cosas por las que normalmente piensa el gobernador del estado muy limitadamente. También habría que pensar en una estrategia activa, no una estrategia pasiva que sencillamente se resuelva con decir que es entre ellos. El es entre ellos, insisto, y termino con esto, no es una estrategia que vaya a sacar a Jalisco de este enorme marasmo en el que estamos metidos, de esta crisis humanitaria en la que estamos metidos, pero que lamentablemente, gracias a esa actitud indolente del gobierno y específicamente en este caso del gobernador del estado, pues nos parece ya algo sumamente común para cualquiera de nosotros. Ese es mi comentario para el día de hoy. Doctor, como siempre, un gusto escucharle. Muy buenos días y buen inicio de semana. Muy buenos días.